Buenas noches. Hola, familia del Eterno. Bendiciones, montañas de bendiciones de parte del Eterno. Hoy es un día de mucho agradecimiento con Él. Ha sido demasiado bueno, nos ha permitido un día más poder terminar victoriosos, con vida, con salud, al lado de nuestros seres amados, los que están al lado de ellos. Los que están muy lejos de nuestras familias, pues gracias al Eterno que están todos bien y la misericordia de Él que siempre les abraza donde quiera que mis hijos se encuentran. Estaba mirando yo, no hay día que el Eterno no nos dé, no nos sorprenda con su palabra, ¿verdad? Yo me pongo a mirar cómo es el poder del Eterno y la forma de cómo Él va obrando en cada uno de su creación. Podemos mirar al pueblo de Israel. Es la base fundamental para que nosotros podamos entender la misericordia tan grande que el Eterno tiene para con nosotros. Quizás muchos no hemos podido entender el poder que Él, lo que Él hizo o qué fue lo que Él vino a hacer en el madero. Y yo pienso que es porque hemos sido personas que nos hemos llenado de un orgullo, quizás porque nos han enseñado mal, quizás porque nosotros tampoco hemos hecho nada por aprender de las escrituras, también porque la persona que conoce demasiado y que lleva bastante tiempo en la palabra o en el camino con el Eterno, lee la palabra y se va muy rapidito y solo coge el pedacito que ya tenía preparado para dar la enseñanza. Y yo creo que el Eterno conmigo ha sido muy paciente y me ha dado todos aquellos trocitos. Él conmigo es como te dijera, como fue con Ruth. Ruth nos enseña la palabra que Ruth cuando entró con su nuera a Jerusalén, con Noemi, ella fue a recoger el trigo, pero el trigo no era para coger el que había en las matas de trigo, sino lo que caía al suelo. Eso era lo que ella recogía, ¿verdad? Y entonces yo pienso que son estos pedacitos de trigo que hay en la palabra los que el Eterno me da cada día. Y eso me emociona, eso me llena de mucha alegría, porque como entenderán ustedes, yo no tengo congregación, ¿verdad? Yo no tengo dónde congregarme, para mí el Eterno me lo es todo. Y entonces el Eterno empieza, él tiene, el Eterno empieza con una orden y termina con una orden. Él empieza desde Génesis ordenando las cosas. Cada cosa la va poniendo en su lugar, la va llamando de la manera que le tiene que llamar y podemos mirar cómo es que a todo le dio su nombre en su tiempo. Vemos que él dice que dijo Dios, ¿verdad? O dice Elohim, o dice el Eterno, o que se hiciera la luz y fue la luz y vio que era bueno. Todo esto él lo va aclarando en su palabra. Pero lo que a mí me impresiona es la forma del trato con el hombre. Por eso él cuando tú tienes ese encuentro personal con él inmediatamente cambia la estructura que hay en nuestras vidas. No es que él viene a cambiar tu historia o a cambiar la historia que ya tú viviste. No, él no va a cambiar esa historia porque eso ya está hecho, pero él viene a hacer cosa nueva en tu vida y en mi vida. Somos vasos nuevos,
somos esa vasija nueva. Es algo que yo vengo viendo en la palabra y vemos cómo cuando el pueblo de Israel empieza a clamar al Eterno, entonces es donde él va y se encuentra con Abraham, va y se encuentra con Moisés. Y es tremendo porque cuando nosotros empezamos a leer, él dice, porque he escuchado al pueblo de Israel. Recordemos que toda la descendencia de la promesa de Abraham es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel por una promesa que le dio a Abraham y una confirmación que le dio a Jacob cuando le cambió su nombre, ¿verdad? Entonces, podemos mirar nosotros que le dice a Moisés que escuchó el clamor del pueblo de Israel y que es necesario que él vaya a sacar el pueblo de Egipto. Recordemos que allá en ese lugar está toda la descendencia de Jacob, de todos los hijos de Jacob, está toda la descendencia en Egipto. Entonces podemos mirar cómo cuando apenas va a ir a sacarlo este varón, va a ir a sacar el pueblo, él le dice que es el pueblo de Egipto. Luego le dice en Génesis, no, en Éxodo, vamos a leer un poquito. En Éxodo 3:18 le dice estas palabras: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Esto se lo está diciendo el Eterno, le está dando las instrucciones a Moisés cómo ir a hablarle a Faraón para que entregue el pueblo. Pero miremos el impresionante que ese es el nombre que el Eterno le tiene al pueblo de Israel. Le dice en Egipto, y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Esto lo estoy leyendo en otra versión. No, pero para no embolatarlos mejor, para no ponerlos en confusión, mejor les voy a dejar así como está aquí. Entonces, miremos que el Eterno le dice a Moisés: ve y dile que tú vas a que deje ir a los hebreos. Tienen un nombre, ¿verdad? Ahí ellos son hebreos. Ahí no son ni la tribu ahí no son el pueblo de Dios. Ahí todavía no es el pueblo de Dios. Ahí todavía ellos siguen llamándose en hebreos. Ellos ahí todavía tienen el nombre que acabamos de leer, el nombre de la descendencia de Abraham. Tal como Abraham, recordemos que ellos todos son descendencia de Abraham, pero sabías tú, y lo hemos estudiado, que Abraham no era judío. Entonces, pero es la descendencia de él. Pero aquí, aún aquí en Egipto, ellos todavía no son judíos. Ellos son hebreos, los llama el Eterno hebreos. Pero cuando salen de allá, de Egipto, cuando salen de ese lugar, de esa esclavitud donde están y son llevados al desierto, es ahí donde el Eterno les da el nombre de judíos. Es ahí donde el Eterno les cambia el nombre y es ahí donde el Eterno les da a conocer que ustedes son mi pueblo, que ustedes son mis hijos. Le dice: yo seré tu padre y tú me serás y tú me serás a mí por hijo. Y enseguida más adelante les dice: porque yo seré tu esposo y tú serás mi esposa. O sea, él les va llenando de unos nombres impresionantes.
Podemos ver que esto parece una carta de amor con el Eterno. Parece una carta de amor, de esas cartas que enamoran, que cada día que tú la vas leyendo te vas enamorando más de ella. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Por qué es que nosotros no podemos entender esto? Porque en nosotros hay un orgullo muy grande. El ego se nos pasa de la estatura. Porque fíjese que nos han enseñado que nosotros hemos sido salvos por gracia. Y solamente eso lo hemos visto. Y entonces, como somos salvos por gracia, entonces se nos ha olvidado la gracia y hemos creído que es que no lo merecemos, que somos mejor que el pueblo de Israel, que somos todas esas cosas. Es lo que hemos creído nosotros, de aparte que nos han enseñado, y el ego de nosotros, el orgullo que nos ha hecho creer que somos mejores que el pueblo de Israel. Pero venga, mi amado, yo le voy a decir a usted una cosa en el día de hoy. Estamos muy engañados. Demasiado de engañados estamos, porque fíjese usted que usted y yo venimos de una descendencia pagana. Nosotros no teníamos acceso, no teníamos ese privilegio desde el día de hoy nosotros ser salvos, ni siquiera por gracia. Acordate que el pueblo de Israel fue escogido por el Eterno. Él escogió ese pueblo. Habían muchos pueblos, pero él se enamoró del pueblo de Israel. Y vemos nosotros que venimos de una descendencia pagana. Usted y yo sabemos cómo es que Lot tiene relaciones con sus hijas. Y nosotros venimos de la descendencia del hijo, de la hija mayor de Lot. Entonces nosotros somos pecado por dentro y por fuera. Entonces lo que yo te quiero decir hoy, ¿de qué no las damos? ¿Quién crees tú que quién eres? ¿Quién creo yo que quién soy? Amar al pueblo de Israel, amar, y a mí me da tanta pena, porque la ignorancia nos lleva. Yo he escuchado oraciones de la gente que clama y le dice, estamos esperando. ¿Quiénes? Los paganos. Estamos esperando que el pueblo de Israel se arrepienta para que el Señor pueda venir por su pueblo. Qué abusivos y descarados somos. Somos descarados, no conocemos la palabra, no conocemos sino un orgullo que tenemos aquí adentro. Vivimos de ese orgullo. Pero la misericordia del Padre es tan poderosa que también con nosotros tiene misericordia. Fíjense en ustedes que cuando a este pueblo le llaman los hebreos y nosotros somos paganos. Pero después de que Él viene y hace ese injerto de nosotros al pueblo de Israel, Él nos injertó al pueblo de Israel. Nos dice la palabra en las cartas del apóstol Pablo que gracias a la desobediencia que Él permitió al pueblo de Israel, nosotros pudimos entrar a tener salvación juntamente con ellos. Entonces miramos nosotros que después de que éramos una descendencia pagana, sin esperanza, sin fe, estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos perdidos, no teníamos un camino definido, no sabíamos cómo llegar, no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Nosotros caminábamos, pero no sabíamos por dónde, no sabíamos cuál era nuestro fin, no lo conocíamos. Pero viene el Padre eterno, el Dios de la creación, ese que nos ama tanto, ese que ha tenido tanta misericordia por ti y por mí, y nos cambia el nombre así como se lo cambia al pueblo de Israel. Nosotros dejamos de ser paganos para ser sus siervos. ¿Te das cuenta cómo Él nos cambia el nombre? No lo cambiamos nosotros. No te lo cambió el pastor, no te lo cambió la pastora, no te lo cambió el líder, no te lo cambió el vecino, ni la vecina, ni tus padres, ni tus hermanos. Fue Él que nos lo cambió. Él vino y al morir en el madero, no murió por el pueblo de Israel únicamente.
Murió por nosotros también, por ti y por mí. Es algo impresionante cómo Él viene y transforma todas las cosas. Empieza con un orden y termina con un orden. Y así mientras nosotros vamos caminando, cada día arrastrándonos, a veces no tenemos fuerzas para seguir. A veces se nos agotan, vemos que no somos capaces de más. Él viene y en su misericordia nos levanta y nos va instruyendo por el camino de la verdad. Y cada día nos enseña su palabra, nos muestra cómo poder caminar aferrados de su mano. Es poderoso como es Él con nosotros. No nos merecemos nada, estábamos perdidos. Yo te digo una cosa, hay que dejar ese ego, hay que dejar ese orgullo, hay que amar al pueblo de Israel. El que Él, en su infinita misericordia, tanto amor para su pueblo, mas sin embargo todas sus caídas. Es lamentable porque a veces uno escucha comentarios tan desagradables del pueblo de Israel. Pero cuando la palabra a mí me enseña que Él permitió todo eso, o sea que si el Eterno, si este pueblo, su pueblo, su esposa, en Isaías encontramos nosotros esas cartas de amor como Él enamora al pueblo. Asimismo nos enamora a nosotros. Y date cuenta que entonces, al paso que uno va conociendo que el pueblo desobedeció, es verdad, pero que ahí estaba la mano de Él metida, porque Él nos veía. Imagínate tú, cómo nos miraría, o al menos cómo me miró a mí cuando estaba en ese madero. Acuérdate cómo sentía su mirada, cómo sería la forma de cuando le decían estos romanos, porque sabemos que los romanos fueron los que lo mataron. Nosotros no tenemos que ir muy lejos para conocer la verdad. Lee las cartas del apóstol Juan y ahí vas a encontrar que ellos, cómo estos romanos lo mataron y cómo le decían, si puedes, pues entonces bájate de ahí, le decían todo eso. Pero él me miraba de donde yo estaba y él seguro pensaba, si yo abro la boca, ella nunca va a conocer lo que es el amor de mi Padre y la misericordia. Siempre va a ir sin rumbo, hijo. No va a tener dónde llegar. Será como le dijo él a Caín, será un errante. Será errante, no tendrá su vida definida, perdón. No tendrá su vida definida. Si yo respondo y digo que sí, me voy a bajar de aquí, que sí puedo salvarme, entonces, ¿qué será de la vida de esa negrita? Y es eso lo que cada día me enamora más de Él, de saber que tiene unas cartas de amor cada día que nos muestra y que nos llama y que nos habla y que nos demuestra su amor, nos demuestra su fidelidad. Es el único, Él es el único que nos ama incondicionalmente. Él no tiene interés para amarnos, Él nos ama como somos. Pero como siempre te digo, que busca Él en ti y en mí, la intención del corazón. Es lo que Él busca, la intención del corazón. Entonces podemos mirar cómo Él empieza con un orden. Primero el pueblo de Israel, no era su pueblo. Luego empieza con los hebreos y luego empieza con mi pueblo. Le dice a Moisés, Él es mi pueblo. Y con nosotros, tan paganos. Y luego nos empieza a decir, no lo dice Él, no lo decimos nosotros, no lo dice Él que somos sus hijos. Luego dice, ya no se llamarán siervos, ya serán mis amigos. ¿Verdad? Es hermoso. No sé cómo
A ti no te ha enamorado la palabra. No sé cómo es que no te memorizas nada. Si son cosas tan reales, son cosas tan hermosas que encontramos de su parte. Todos los días encontramos esas cartas que nos esperan donde nos enamora. Así como enamoró al pueblo de Israel en el desierto, cada día nos enamora a nosotros con su palabra. Dios te bendiga.